tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Michelle Yamakchima, quien les habla. Soy estudiante de medicina de tercer semestre en la Universidad del Valle. Ahora yo les voy a hablar un poquito de lo que es la auscultación cardíaca. Primero que nada debemos saber qué es la auscultación cardíaca. La auscultación cardíaca nos va a ayudar a amplificar los sonidos de nuestro cuerpo por medio del estetoscopio. Nosotros podemos escuchar aquí los sonidos, también los soplos, en donde nos va a ayudar a poder identificar los trastornos que pueden haber en las válvulas cardíacas. Vamos a empezar un poquito a describir lo que es el estetoscopio. Bueno, aquí tenemos el estetoscopio. Nosotros vamos a encontrar dos olivas que van a estar unidas por dos ojivas que van a ser dos conductos metálicos auditivos. Estos van a estar unidos por un tubo flexible, como se ve aquí, en forma de Y. Vamos a encontrar lo que es el diafragma y la campana. Aquí el diafragma nos va a ayudar a escuchar sonidos más agudos, y la campana nos va a ayudar a escuchar sonidos con menos frecuencia, o sea, con menor intensidad. Un ejemplo de esto pueden ser los pulmones. En los pulmones nosotros vamos a necesitar la ayuda del diafragma, ya que este va a tener sonidos más agudos. En cambio, los intestinos, en los intestinos se perciben un sonido con menor frecuencia, y para eso vamos a necesitar la ayuda de la campana. Hablando de ruidos cardíacos, van a haber 4 ruidos cardíacos, que estos van a identificar una parte del ciclo cardíaco. Bueno, en una auscultación normal, en adultos, se va a poder escuchar el primero y el segundo ruido cardíaco. El primero, que va a consistir en el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que sería la mitral y la tricúspide, por la contracción del corazón para enviar la sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. En cambio, el segundo ruido cardíaco se va a producir también por el cierre de las válvulas aórtica y la pulmonar en el momento en que el ventrículo se va a volver a llenar. Vamos a hablar un poco de lo que sería la técnica de auscultación, y para eso nos vamos a ayudar de la campana. La campana es la que va a ser la parte más pequeña del estetoscopio. Bien, nosotros tenemos 5 tipos, o sea, 5 focos. Estos focos van a ser un reflejo del cierre de nuestras válvulas. Vamos a encontrar al aórtico, al pulmonar, al mitral, tricúspide y el aórtico de la superficie del tórax. Esta va a ser la línea medio clavicular y la línea paraesternal. El foco pulmonar se va a encontrar en la línea paraesternal del lado izquierdo, en el segundo espacio intercostal. El aórtico va a ser lo mismo, pero en el lado derecho. El tricúspide se va a encontrar en la apófisis chifoides. La mitral va a estar en la línea medio clavicular izquierda y en el quinto espacio intercostal. Bueno, aquí más o menos se va a ubicar lo que es la punta del corazón. El foco aórtico o accesorio de Herr, este va a estar en el tercer espacio intercostal del lado izquierdo, en la línea paraesternal. Se va a dar, esto va a ser en casos de que haya estenosis o insuficiencia aórtica. He mencionado que el primero y el segundo ruido cardíaco se da normalmente en personas adultas. El tercero y el cuarto pueden ser por causas patológicas. Bueno, el primero va a indicar el loop y el segundo el do. El primero va a estar en lo que es la sístole y el segundo en la diástole. Bueno, normalmente estos ruidos tienen que ser rítmicos, ya que si no es así, podríamos decir que hay algún tipo de trastorno patológico. Normalmente cada ruido se escucha individualmente como un golpe seco. En cambio, hay en algunas personas que se le puede escuchar como un ruido repetido y seguido. Esto sería como el trum. Esto puede ser por la discordancia de alguna de las válvulas. Bueno, alguna de las alteraciones que podemos encontrar va a ser el desdoblamiento, que en el primer ruido es normal fisiológicamente en personas jóvenes,
pero puede ser patológico cuando no se escuche tan seguido el trum y haya un espacio significativo. En el segundo ruido podría provocarse porque la persona esté cursando un bloqueo de la rama derecha. Bueno, según la intensidad del ruido está lo que es el reforzamiento, que es cuando se escucha más duro. Aquí se puede dar en el primer ruido por pacientes que tengan fiebre o que hayan hecho recientemente ejercicio, también por hipertiroidismo o hipertrofia ventricular. En el segundo ruido se puede dar por hipertensión pulmonar. Después también está la atenuación. En la atenuación es cuando se escucha menos de lo que se debería escuchar. Esto es cuando ocurre un atrapamiento del aire, que puede estar dado por EPOC, neumotórax, enfisemas, puede ser por la obesidad o también en ciertos casos por pericarditis. Dentro de los trastornos estructurales de los ruidos cardíacos podemos encontrar a lo que son los clics. Estos clics van a ser como chasquidos que se den por el cierre de las válvulas a causa de estenosis valvular. Después tenemos a los soplos, que estos se van a catalogar según dónde estén en el ciclo cardíaco. Esto puede ser protosistólico si está al comienzo de la sístole, puede ser mesodiastólico cuando esté a la mitad de la sístole, puede ser telediastólico cuando esté al final de la sístole y también holodiastólico cuando esté en toda la sístole de igual intensidad. Después también tenemos a lo que son los protodiastólicos, también cuando esté al comienzo de la diástole. Después está mesodiastólico cuando esté a la mitad de la diástole, telediastólico cuando esté al final de la diástole y holodiastólico cuando esté en toda la diástole. Estos se van a provocar cuando haya una insuficiencia de alguna de las válvulas según donde lo encontremos el ruido en el ciclo cardíaco. Tercero y el cuarto ruido cardíaco. Esto mayoritariamente se encuentra por patologías. El tercer ruido cardíaco va a corresponder a lo que es el llenado ventricular. También se puede encontrar como un marcador de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, se puede encontrar normal fisiológicamente en niños. Después está el cuarto ruido cardíaco. El cuarto ruido va a corresponder al llenado auricular. Se puede dar por bloqueos auriculoventriculares, también por hipertrofia ventricular y esto siempre va a indicar una patología. Gracias. Ahora les hablaré sobre la toma de la presión arterial. La presión arterial va a representar la presión ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias. Para la toma se registra la presión sistólica, que va a representar la fuerza con la que la sangre empuja las paredes arteriales como consecuencia de la contracción ventricular. Para la presión diastólica, que va a medir la fuerza de la sangre en las arterias durante la relajación ventricular. Bueno, primero vamos a hablar sobre la preparación del material. Como vemos, vamos a necesitar un esfingomanómetro y un estetoscopio. Bueno, el esfingomanómetro va a consistir en una perilla para inflar, un manómetro, un brazalete que se debe medir mínimo por ancho de 13 a 15 centímetros y de largo de 25 a 35 centímetros. Así como también el estetoscopio, que este va a estar constituido por las olivas, las mangueras de conducción y la campana y el diafragma. Esto ya lo había mencionado en la auscultación cardíaca. Y lo primero que vamos a hacer es presentarnos con el paciente. Debemos preguntarle su nombre, edad y motivo de la consulta. Si se determina que se va a medir la presión arterial, se le debe explicar el procedimiento y aclarar si tiene dudas. Para la medición se va a realizar al menos 5 minutos de haber tomado reposo. El paciente no tendrá que haber consumido café, productos que contengan cafeína, no haber fumado, tampoco debe haber ingerido alimentos al menos 30 minutos previos al procedimiento. No deberá tener necesidad de orinar o defecar, debe estar tranquilo y un ambiente apropiado. Minimizar la actividad mental y no hablar y no preguntarle.
También se debe retirar las prendas gruesas y evitar que se enrolle para que no compriman y no afecte en la toma de presión. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer la técnica de la toma de presión arterial. Para esto le vamos a pedir al paciente de que se siente en la silla con una postura de 90 grados, pegada al respaldar, con las piernas separadas sin cruzar. Le pedimos que sobrecargue el antebrazo sobre la mesa de forma extendida. Para esto lo vamos a hacer con la ayuda de un cojín, en donde este tiene que estar a la altura del corazón. Debemos verificar que la aguja del manómetro indique 0 y de que la parilla esté completamente cerrada. Bueno, ahora vamos a proceder a ponerle el brazalete a 2 dedos por encima de la línea de la fosa del codo. No tiene que estar completamente ajustado, tiene que haber un distanciamiento de 2 dedos igual. Y ahora vamos a proceder a palpar el pulso de la arteria braquial. Una vez ubicada el pulso, tenemos que, bueno, yo lo voy a marcar con un marcador para así después ubicar ahí lo que sería el diafragma del estetoscopio y poder sentir el pulso. Luego de esto vamos a empezar a insuflar la perilla. Una vez de que ya no se siente el pulso, vamos a empezar a bajar lentamente y ahí es donde nos va a indicar lo que es el primero y el segundo ruido, y se va a determinar lo que es la sístole y la diástole. Bueno, en este cuadro se ve que una tensión arterial óptima está en 120 en la sistólica y 80 en la diastólica. Lo normal es encontrar una presión de 120 a 129 milímetros de mercurio en la sistólica y de 80 a 84 milímetros de mercurio en la diastólica. Ya un aumento de esto va a presentar hipertensión de grado 1, grado 2, grado 3, hipertensión sistólica aislada. Gracias.